Eres adicto. Sé que no es una bienvenida muy amable a este documental, pero escúchame bien. No existe ser humano que no sea adicto a algo, pues todos somos adictos, lo que varía es nuestro nivel de adicción. Adicción es no tener control sobre el hacer, consumir o utilizar algo, hasta el punto en el que pueda llegar a hacernos daño. Como dicen por ahí, todo en exceso es malo, y los humanos sí que somos expertos excediéndonos. Trabajamos en exceso, estamos despiertos en exceso, comemos en exceso, compramos en exceso, descansamos en exceso, utilizamos nuestro celular en exceso y hasta hacemos ejercicio en exceso. Todas estas cosas son adicciones que usualmente consideramos comunes, no suelen verse como un problema bajo estándares sociales normales. Cuando hablamos de adicciones usualmente pensamos en la adicción a las drogas, el alcoholismo, la ludopatía, adicción a apostar o la cleptomanía, adicción a robar. No obstante, la vigorexia también es una adicción. La vigorexia representa la obsesión de una persona por su imagen física, llevándola a ser adicta al ejercicio y obsesiva con su dieta. ¿Escuchaste bien? Hacer demasiado ejercicio también es malo. Queremos aportar nuestro grano de arena hacia un mundo más saludable y consciente con nuestros documentales. Quédate hasta el final para descubrir por qué ocurren las adicciones, cómo alteran tu cerebro, las consecuencias de salud que representan, pero más importante, cómo superarlas. Como humanos, estamos configurados para sentir placer y dolor. Desde el punto de vista biológico, las cosas que nos dan placer aportan a nuestra supervivencia como especie, mientras que las cosas que nos dan dolor ponen en riesgo nuestra probabilidad de supervivencia como especie. Por este motivo nos da placer reproducirnos, comer, dormir, hacer ejercicio, enamorarnos y socializar. Todas estas acciones aumentan significativamente nuestra probabilidad de supervivencia como especie, y nuestro cerebro lo sabe. Para recompensarnos por estas acciones, nuestro cerebro produce neurotransmisores como la dopamina, neurotransmisor del placer, la serotonina, neurotransmisor de la felicidad, y la noradrenalina, neurotransmisor de la atención y el estado de alerta. Al sentirnos bien tras hacer estas acciones, vamos a querer repetirlas en un futuro, por lo que nuestro cuerpo las recompensa. Sin embargo, es importante entender que en el mundo hay un montón de sustancias que logran simular la sensación de felicidad y placer que estas acciones generan, e incluso pueden intensificarlas sin que la acción que beneficia nuestra salud se esté generando, haciendo que en algunos casos se afecte negativamente nuestra salud. Esto es lo que ocurre con las drogas y el alcohol. Como probablemente has visto en nuestros videos anteriores, existen drogas que simulan el amor, como el MDMA, algunas que simulan la felicidad y el buen ánimo, como el THC, e incluso algunas que simulan otras realidades, como los hongos mágicos o el DMT. No obstante, el abuso de estas sustancias suele tener más riesgos que beneficios en la mayoría de personas que las consume. Para ver contenido objetivo sobre estos temas, vea nuestra lista de reproducción sobre drogas y sustancias de abuso. La encuentras en la esquina superior derecha de este video. Si bien es cierto que nuestro cuerpo utiliza estos mecanismos de recompensa de forma natural, también es cierto que no existe un mecanismo biológico que le diga al cuerpo cuando es suficiente el placer que sentimos. Esto ocurre porque nuestros antepasados vivían en un estado de austeridad constante, cazaban lo que comían y vivían donde podían, pasando incluso días o semanas sin alimentarse adecuadamente. Nuestro cuerpo no ha evolucionado para adaptarse a la abundancia y consumismo desmesurado que existe actualmente. Por este motivo siempre nos da placer comer más, pues nuestro cuerpo no sabe que ya tiene suficiente energía para sobrevivir. Es también por esto que siempre queremos dormir más, pues nuestro cuerpo quiere ahorrar calorías, y no quemarlas de forma innecesaria. Lo mismo ocurre cuando consumimos sustancias que alteran nuestro estado mental, como por ejemplo el alcohol o las sustancias de abuso. Como nos dan placer, nuestro cuerpo las interpreta como algo bueno, haciéndose adicto a ellas, buscando siempre tener más, intentando llenar un barril que es imposible de llenar. La quinta regla para superar una adicción es reconocer que tienes una adicción. Vamos a enlistar algunas de las adicciones más comunes para que puedas reconocerlas. Estás comiendo demasiado y puedes ser adicto a comer. Si tu índice de masa corporal se encuentra por encima de 25, si se encuentra por encima de 30 eres obeso. Estos índices de masa corporal están dañando tu salud,
y te hacen más propenso a presentar enfermedades como la diabetes tipo 2 o morir por enfermedad cardiovascular. Si tu índice de masa corporal se encuentra por debajo de 18.5, tu peso es insuficiente y estás comiendo muy poco. Para calcular tu índice de masa corporal, utiliza la calculadora que encuentras en la sección de descripción de este video. Encuentra más información sobre cómo bajar de peso en la lista de reproducción que aparece en la esquina superior derecha de este documental. Estás bebiendo demasiado alcohol si cumples con alguna de las siguientes: consumes alcohol todas las semanas, no disfrutas de eventos sociales sin consumir alcohol, has tenido problemas familiares, con tus amistades, o con la ley por consumir alcohol. También si sientes ansiedad o síntomas de depresión al día siguiente de consumir. Para profundizar sobre el alcoholismo, encuentra nuestro documental sobre el tema en la esquina superior derecha de este video. ¿Eres adicto a la marihuana o cualquier sustancia de abuso si la consumes con frecuencia? Y si sientes síntomas de abstinencia tras no consumirla, como por ejemplo depresión, ansiedad, dificultad para dormir, irritabilidad, fatiga, entre otros. Encuentra también documentales completos sobre cada sustancia en la esquina superior derecha. En términos generales, eres adicto a una sustancia si necesitas consumir más de esa sustancia para sentir los mismos efectos que sentías la primera vez que la probaste. Si ocurren eventos negativos en tu vida por el abuso de esta sustancia e igualmente no dejas de consumirla, si únicamente eres productivo tras consumirla, si piensas con frecuencia en cómo conseguir más, si prefieres consumir que practicar un antiguo hobby, si afecta tu capacidad para trabajar o concentrarte, si utilizas dinero prestado o robas para consumir, o si cambiaste de amigos y solo estás con ellos cuando consumes. En fin, si por cualquier motivo llega a tu cabeza el pensamiento de que estás abusando de algo, es porque probablemente lo estés haciendo. Si este es el caso, eres adicto y necesitas ayuda. La cuarta regla para superar una adicción es comprender que consiste esencialmente en evitar tu próxima recaída. Si evitas siempre tu próxima recaída, estarás evitando también tu estado de adicción. De aquí el famoso lema, solo por hoy. Solo por hoy se escucha mucho en lugares de recuperación de la dependencia del alcohol y las drogas. La primera aparición de la expresión solo por hoy apareció en una columna de periódico llamada Dr. Crane Dice, por el Dr. Frank Crane. El artículo del Boston Daily Globe de 1921 se enfocó en una lista de 10 sugerencias para que sus lectores practiquen a diario, y en este documental vamos a incluir algunas en nuestras reglas para superar una adicción, modificando algunas según lo que hemos estudiado y nuestra experiencia en el tema. 1. Solo por hoy, trataré de vivir solo este día, y no abordaré todos mis problemas al mismo tiempo, abordaré un problema a la vez. 2. Solo por hoy, seré feliz, como dijo Abraham Lincoln. La mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. La felicidad viene de adentro, no es una cuestión de externos. 3. Solo por hoy cuidaré mi cuerpo, lo ejercitaré, cuidaré y alimentaré, no abusaré de él ni lo descuidaré, con el fin de que sea una máquina perfecta, que trabaje según mi voluntad. 4. Solo por hoy, trataré de fortalecer mi mente, estudiaré, aprenderé algo que requiera esfuerzo, no seré un holgazán mental todo el día. 5. Solo por hoy, ejercitaré mi alma, haré una buena acción sin que se den cuenta que la hice. Si se dan cuenta, o lo expongo, no contará, ya que lo hice por la atención, no por hacer una buena acción. 6. No mostraré a nadie que mis sentimientos están heridos, puede que estén heridos, pero hoy no lo demostraré. Pondré mi mejor actitud y reflejaré el estado al que quiero llegar desde hoy. 7. Solo por hoy, seré agradable, me veré lo mejor que pueda, vestiré lo mejor posible, hablaré en voz baja, actuaré con cortesía, seré generoso con los halagos, no criticaré nada ni encontraré fallas en nada, y no trataré de regular ni mejorar a nadie. 8. Solo por hoy, tendré una media hora tranquila, solo y relajado. Durante esta media hora, algún tiempo, pensaré en Dios, incluso aún si no creo en Él. Puede traer paz compartir mis pensamientos con una entidad como Dios, así sea para ayudarme a autorreflexionar. 9. Solo por hoy, no tendré miedo, en especial no tendré miedo de ser feliz, de gozar de lo bello, de amar y de creer que los que amo me aman. 10. Ahora la más importante, solo por hoy no seré adicto, solo por hoy, no consumiré, solo por hoy, me voy a aguantar.
Haz esto todos los días y con esfuerzo y dedicación. Ese solo por hoy ojalá dure toda tu vida y te transforme en una mejor persona. Regla número 3. Busca ayuda profesional. Por comentarios que hemos recibido en el pasado, sabemos que nuestros suscriptores no son muy fanáticos de los psiquiatras. Sin embargo, estos profesionales de la salud pueden llegar a ser de gran ayuda para luchar contra una adicción. Ir al psiquiatra no es sinónimo de estar loco, tampoco es sinónimo de cambiar tu adicción por una dependencia a otro medicamento. Un buen psiquiatra evalúa tu estado mental, tu actitud frente a tu problema, conducta, problemas que puedas haber tenido en el pasado, y ofrece un apoyo farmacológico que considere que pueda beneficiarte. Usualmente trabajan de la mano de psicólogos especializados en terapia cognitivo-conductual. Buscan trabajar en tu conducta, hábitos y mecanismos de respuesta, para construir bases sólidas en tu personalidad que te ayuden no solo con tu adicción, sino también a no depender de nada para sentirte bien. Regla número 2. Reemplaza tu adicción con autocuidado. Vuélvete adicto a cuidar de tu salud física y mental. Ojo, es diferente ser adicto al autocuidado que ser adicto a tener una buena imagen física. Ser adicto al autocuidado no significa dejar de comer o hacer ejercicio de forma extrema. Significa comer bien, productos naturales sin conservantes, endulzantes o colorantes artificiales, en buenos tiempos y buenas porciones. Se trata de hacer una adecuada cantidad de ejercicio, ni mucho como para hacerte daño, ni muy poco como para que no sirva. ¿Quieres un video sobre la dieta perfecta? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Obsesionarte con el autocuidado no es sinónimo de abandonar al 100% ciertos gustos. Como puedes ver en nuestros videos anteriores, hemos explicado que beber Coca-Cola, consumir alcohol e incluso tomar jugo de naranja puede ser perjudicial para tu salud. Sin embargo, está bien tomar un jugo de naranja de vez en cuando, o beber cerveza con un buen amigo en una fecha especial. Esto con una excepción muy importante, debes abandonar al 100% el consumo de cualquier sustancia a la que hayas sido adicto. Si eres alcohólico, ni siquiera beber cerveza con tu amigo está bien. Se considera una recaída y seguramente revivirá tu alcoholismo. Recuerda, nunca debes volver a consumir bajo ninguna circunstancia la sustancia a la que fuiste adicto. Es así como llegamos a la regla número 1, sé muy estricto con las reglas anteriores. Tu bienestar físico, mental, económico y emocional depende de tu compromiso. Si rompes cualquiera de las reglas anteriores, estás haciéndote daño. Sé supremamente honesto contigo mismo, conviértete en una mejor persona, supérate, sé feliz, te lo mereces, y lo puedes hacer. Como saben, no suelo aparecer en mis videos más recientes. Sin embargo, este video toca un tema personal profundo y relevante en mi vida. En los próximos minutos verás un video sobre mí, Juan Vélez Arango, fundador de Tubi Digital, médico y magíster, exadicto a 2 sustancias de abuso. Espero pueda serte útil y servirte como apoyo moral. Mi nombre es Juan Vélez Arango, yo soy médico, tengo una maestría en tecnologías de información y comunicación, tengo una empresa de educación, considero que he sido una persona que ha hecho lo que ha querido durante la vida y que ha tenido éxito haciéndolo. Hago parte de una clase social privilegiada en mi ciudad. Estudié en el mejor colegio, la mayoría de mis compañeros todos son exitosos, pero quiero tocar un tema muy específico porque todo esto, nada de esto, nos blinda a nosotros como hijos o como personas de situaciones en las que preferiría nunca haber estado y tomé la decisión consciente de dejar de estar. Yo creo que en el mundo en general, pero muy específicamente en Medellín, hay un creciente problema de drogas y consumo de sustancias de abuso exagerado y peligroso por parte de la población joven. Aparte de la introducción que les di sobre quién soy una persona que también ha probado un montón de sustancias en su vida, que fue adicta a 2 de ellas. Yo tengo 29 años y he consumido en estos años cigarrillo, marihuana, tusi, rosado, morado, amarillo, lo que sea, popper, molly, MDMA o éxtasis, como lo quieran llamar, tanto en su presentación de píldora o pepa, como en su presentación de polvo. He probado también los hongos y el LSD. Gracias a Dios, en la mayoría de estos casos, mi situación solamente fue probarlas o consumirlas una o un par de veces y nunca fui adicto a ellas. Sin embargo, sí fui adicto a 2 sustancias en específico, la marihuana
Y otra sustancia que sin duda alguna fue la que me introdujo o fue mi puerta de entrada a estas otras sustancias, no tengo la menor duda. Fue además una sustancia que me ha sacado millones de pesos del bolsillo, que por cada consumo, y en especial si es en una fiesta, una discoteca o un bar, se van fácilmente 800.000 pesos. Eso equivale más o menos a unos $150 si nos están viendo de otro lado. Es una sustancia que me ha llevado también a enfrentarme a las peores situaciones de mi vida, en donde he tratado mal a otra gente, en donde he sido agresivo, en donde he terminado golpeado, pegado en el piso. Me ha visto también quedar inconsciente por ahí sentado en un lugar desconocido. Me ha hecho sentir lo más ansioso que me he podido sentir el día después de consumirla, lo más depresivo que he llegado a sentirme el día después de consumirla. Y fue una sustancia que probé más o menos a los 12 años con un primo y nos la vendieron en una tienda. Es una sustancia que, según este estudio, supera en daño a cualquier otra sustancia del mundo. Es una sustancia que está normalizada, que se consume todos los días como si no fuera nada, que se promueve incluso su consumo, que patrocina fiestas, eventos, conciertos, que se le mete por los ojos y los oídos a los niños, que se pone como una meta para consumir en cierta edad, que solo por cumplir años ya tenemos pase libre de ser adictos. Una sustancia que queremos tanto que no me imagino la cantidad de críticas que va a recibir este video. Es una sustancia a la cual le entregamos nuestras penas, nuestro dolor, nuestra conciencia. Es una sustancia que reemplaza la conversación, es una sustancia que reemplaza la meditación, que reemplaza la reflexión. Es una sustancia que mata más de 140.000 personas al año, más de 19.000 muertes por cáncer al año se pueden atribuir a ella. Es una sustancia que separa familias y que simplemente se ha convertido en el elixir del placer y del objetivo cuando uno va a algún sitio en específico a disfrutar. Se promueve con pólvora, con luces cuando la pedís, y entre más exótica la botella y más excéntrica sea, más poder adquisitivo tenés y más prestigio te da en una noche. Esta sustancia se llama alcohol. Y esa es la segunda sustancia a la cual he sido adicto en mi vida. Gracias a Dios, hoy en día ya no tengo ninguna adicción e intento incluso no tomar alcohol o por lo menos hacerlo lo menos posible. En mi empresa de educación, Tubi Digital, acabamos de publicar un documental corto sobre el alcohol, su historia, cómo llegó a normalizarse su consumo, por qué es hoy la droga más consumida del mundo, el daño que hace en tu cuerpo, los efectos metabólicos que tiene. Considero que es un video importantísimo que todos deberíamos ver. En especial si sos una persona que tenés hijos, que está en edad de empezar a consumir. En hombres es más o menos 11 años y en mujeres es más o menos 13 años. Te da una panorámica más grande de lo que significa consumir alcohol. En el canal vas a ver un montón de otros documentales cortos sobre muchas otras drogas y muchas otras sustancias de abuso, incluido la cocaína, la marihuana, el fentanilo, la codeína, un montón de contenido que si tenés hijos va a ser buenísimo vértelo para saber a lo que se exponen y a lo que nosotros como juventud estamos expuestos, independiente de nuestra clase social, estrato socioeconómico, capacidad intelectual. Dale una miradita al video que subimos sobre el alcohol y mira todos nuestros otros videos, suscríbete al canal y está pendiente porque vamos a sacar contenido increíble de una muy buena calidad, de una buena fuente de estudios científicos rigurosos, objetivos, de información validada, innegable. ¿Listo? Entonces, por allá los espero. Ojalá que este video les haya sido útil. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.